En los oscuros días de la Primera Guerra Mundial, mientras los océanos eran campos de batalla dominados por acorazados y cruceros, el almirantazgo británico soñaba con una revolución, un buque que fuera capaz de lanzar y recuperar aviones desde el mar. Era el nacimiento de una nueva era, la era de los portaaviones. Todo había comenzado en 1912, cuando el visionario director James Graham había presentado una idea radical: un buque con una cubierta de vuelo continua, flanqueada por dos islas con chimeneas y redes para atrapar aeronaves fuera de control, pero era demasiado avanzado para su época y la propuesta fue archivada. Años más tarde, con el rugido de la Primera Guerra Mundial, las limitaciones de los portaaviones primitivos como el Ark Royal de 1914, que solo eran capaces de transportar aviones o en el mejor de los casos lanzarlos al aire, pero en ninguno recuperarlos, obligaron al almirantazgo a reexaminar viejas ideas. Hasta entonces, los llamados portaaviones solo podían lanzar sus aeronaves al aire, pero debían amerizar y ser levantados mediante grúas o aterrizar en tierra firme, y fue así como el diseño olvidado de Graham volvió a la vida. El almirantazgo encontró su candidato perfecto para experimentar con esta nueva idea: el Conte Rosso, un transatlántico italiano que no había sido completado. Así pues, fue adquirido en 1916 y su transformación comenzó con un objetivo claro: convertirlo en el primer portaaviones de cubierta lisa del mundo, y fue renombrado como nuestro protagonista, HMS Argus. Durante su conversión, los ingenieros se enfrentaron desafíos sin precedentes. Eliminaron las chimeneas para reducir la turbulencia, canalizaron gases de escape con complejos sistemas de ventilación e incluso probaron el diseño en túneles de viento. Pero aún así, los problemas persistían. Fue solo tras las pruebas del portaaviones Furious que el Argus fue modificado drásticamente. Las islas se eliminaron por completo y se optó por una cubierta completamente plana. Así pues, fue votado el 2 de diciembre de 1917 y asignado al servicio en la Royal Navy el 16 de septiembre de 1918, pero el diseño innovador tenía un precio. El Argus era inestable, con un centro de gravedad alto, una marcada tendencia a escorar en maniobras y su maniobrabilidad a bajas velocidades era deficiente, y sin embargo, contra todo pronóstico, el Argus navegó. El nuevo buque contaba con 172 metros de eslora, 21 metros de manga, un calado de 7 metros y un desplazamiento total de 14.700 toneladas a toda carga. La propulsión estaba a cargo de 4 turbinas de vapor con engranajes Parsons, que junto a 12 calderas transmitían 20.000 caballos de fuerza a 4 ejes de hélices, pudiendo desplazar el buque a una velocidad máxima de 20 nudos. En cuanto al equipo aéreo embarcado, desde 1920 era de 16 aviones, y 2 grandes elevadores de aeronaves conectaban el hangar de más de 100 metros de longitud y hasta 20 metros de ancho con la cubierta. El delantero, de 9 por 11 metros, y el trasero aún más imponente, de 18 por 5 metros y medio, un diseño adelantado a su tiempo, tanto así que fue el único portaaviones británico en la Segunda Guerra Mundial capaz de ocultar en su interior aeronaves con alas no plegables, un detalle técnico que lo convirtió en un activo único y en un laboratorio estratégico. Por último, el buque también estaba armado con 4 cañones multipropósito de 102 milímetros. Aunque llegó demasiado tarde como para participar en la Gran Guerra, el Argus no sería olvidado. Su nueva misión: servir como banco de pruebas flotante para el futuro de la aviación naval, por lo que el 24 de septiembre de 1918, 2 Ship Struder despegaron desde una base aérea y se dirigieron rumbo al mar para aterrizar por primera vez en el Argus. La misión fue un éxito total. Esa misma semana se llevaron a cabo pruebas experimentales con un puente de isla ficticio hecho de madera y de lona, acompañada de una caja de humo para simular los gases de los embudos. El objetivo era claro: entender cómo afectaría una superestructura a las operaciones aéreas. Para diciembre de ese mismo año, el Argus ya había presenciado 36 aterrizajes exitosos, y el crucero de primavera de 1920 puso a prueba todos estos cambios. A bordo, una flota variada de aviones. La experiencia dejó una lección clara: si no se aterrizaba de forma precisa, el riesgo de caer por la borda era real, y ocurrió 3 veces.
El 19 de mayo de ese año se llevó a cabo una conferencia crucial a bordo del Argus. El veredicto: se necesitaba un sistema más largo de cables, rampas ajustables y barreras motorizadas para evitar que las aeronaves perdieran el control tras aterrizar. El Argus, siempre a la vanguardia, incorporó todas estas mejoras en 1921. Durante esa primavera, se realizaron hasta 45 aterrizajes y solo 2 resultaron en accidentes graves, una tasa comparable con la aviación terrestre. Sin embargo, el tiempo necesario para lanzar 2 aviones y recibir uno era de unos 40 minutos. Los motores rotativos en su época eran tozudos y difíciles de arrancar. Para 1922, el Argus fue desplegado a los Dardanelos y, además de operar sus propios cazas Gloster Nightjar, ayudó al veterano Ark Royal transfiriendo los cazas Bristol desde su cubierta mediante una grúa. Era una demostración de ingenio logístico, necesaria para superar las limitaciones del viejo Ark Royal, que no contaba con una cubierta de vuelo. Ese mismo año, el Argus fue inclinado y evaluado. El resultado arrojó una disminución preocupante en su estabilidad. Para solucionarlo, se le añadió un ceñidor en la línea de flotación, aumentando su manga y reduciendo su calado. También se actualizó su armamento, sus sistemas de comunicación y su autonomía. Desde entonces, el Argus operaba con unos 15 aviones, combinando cazas, aviones de observación y patrullaje marítimo. Se convirtió en una plataforma ideal de entrenamiento y operaciones tácticas en tiempos de paz. En 1927, tras una inspección, se concluyó que su casco aún estaba en buen estado y podría seguir en servicio al menos otros 15 años más. Prueba de ello, entre septiembre de 1927 y marzo de 1928, el Argus relevó al portaaviones Hermes, que estaba en el lejano oriente ubicado en China. Con la firma del Tratado Naval de Washington de 1922, que limitaba el tonelaje de nuevas construcciones navales, el Argus fue clasificado como portaaviones experimental, y es gracias a ello que se salvó del desguace y se le permitió seguir operando, aunque cada vez con un rol más secundario. En 1936 fue reacondicionado para controlar aviones drones Queen Bee, se alargó su cubierta, se cambiaron sus viejas calderas por otras más potentes de destructores retirados y se retiró su armamento principal. Ahora, el viejo Argus era oficialmente un barco auxiliar. Sin embargo, su papel aún estaba lejos de concluir. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Argus se convirtió en una pieza clave para entrenar pilotos en aterrizajes sobre cubiertas de vuelo. En 1940, escoltó convoyes, transportó cazas Hurricane a Malta en la Operación Harry y participó en múltiples misiones de refuerzo aéreo. Sirvió en campañas vitales como la defensa de Gibraltar, la Operación Perpetual y la histórica Operación Torch. En noviembre de 1942 se salvó del hundimiento por poco. Aquel día, el Argus estaba asignado a la Fuerza de Tarea Naval Oriental. Su misión: apoyar la invasión aliada de Argel en el corazón de Argelia durante los cruciales desembarcos en el norte de África francés. Misión en la que fue alcanzado por una bomba que se cobró la vida de 4 hombres. En su interior, transportaba 18 cazas Supermarine Seafire listos para entrar en combate, pero a la mañana siguiente, el submarino alemán U-155 lanza un ataque con torpedos. El Avenger, que estaba navegando justo detrás de nuestro portaaviones, fue torpedeado y hundido en cuestión de minutos. El Argus, milagrosamente, se salvó del mismo destino. Aún así, tras llegar a puerto, el veterano portaaviones entra en reparaciones y lo que parecía que era una intervención menor se extendió durante meses, y no fue hasta mayo de 1943 que el Argus, después de ser reconstruido, pudo volver al mar. Ya en los últimos años del conflicto, el portaaviones fue reclasificado como portaaviones de escolta, dedicándose únicamente a tareas de entrenamiento y tareas logísticas. El 27 de enero de 1944 se ordenó su baja, pero el veterano buque aún seguiría activo unos meses más. Finalmente, tras décadas de servicio, innovación y combate, el Argus se retiró discretamente de la historia, siendo dado de baja definitiva a mediados de 1946 y vendido y licitado su desguace en diciembre de ese mismo año. Es así como termina la historia del primer portaaviones de cubierta lisa del mundo, y aunque no vio combate durante la Primera Guerra Mundial como se esperaba, sí que ayudó para entender el funcionamiento de estos nuevos buques que serían cruciales durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que su legado como pionero de la aviación naval moderna permanece inalterable.
el pionero y nuestro protagonista, HMS Argus.